Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Zacarías, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Y ahorita que lo estaba yo también leyendo, estaba pensando que aquí nos está hablando el Señor. Y Damaris, espero que también tengas este versículo, porque aquí nos está hablando el Señor, nos habla a todos nos habla y nos dice: diles, así dice el Señor Todopoderoso, volveos a mí, dice el Señor Todopoderoso, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Con este versículo ahora vamos a tener el tema que está a cargo de nuestro hermano Moisés, pero no es de aquí, ¿verdad? Este es Moisés Blas. Hermanos, buenos días. Fíjense que el llegar a casa del Señor se siente como cuando viajas por mucho tiempo fuera de casa y que de pronto llega la fecha señalada para regresar a casa de mamá o de papá, donde ellos te están esperando con esa comida favorita, esa bebida favorita, y que solamente tienes que llegar, sentarte y disfrutar. Así que la casa del Señor es esta, y disfrutemos de su presencia, mis hermanos, y que en este momento también reflexionemos en su palabra. ¿Qué les parece si oramos antes de abrir la palabra del Señor? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Querido Dios, rogamos pues, Padre Santo, que al abrir tu palabra podamos escucharte a ti, Señor, que tú seas el que encierne nuestros pensamientos, nuestra razón, para que de esa manera, Señor, te busquemos constantemente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, hermano, que hay en la Biblia razones sutiles y tan importantes que nos ayudan a ver a Dios, a ver a Cristo, como aquel a quien no hay otro más que podamos necesitar más que su presencia. Porque podemos disfrutar de un mundo, pero sin Cristo no valdría la pena vivir más tiempo. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que el Señor ha puesto una eternidad en nuestro corazón. Y los hombres no lo saben, porque nuestro futuro, mis hermanos, no es aquí en la tierra, sino es en el cielo. Y hay unas historias interesantes en la Biblia. Me gustaría esta mañana leer con ustedes, el cual nos ayuda a reflexionar también, a entender la perspectiva en dónde estamos hoy día nosotros parados y a dónde queremos llegar como iglesia de Cristo. Porque como iglesia de Cristo tenemos una meta, pero para llegar a esa meta necesitamos seguir avanzando y caminando en esa carrera. ¿Saben? Voy a pedirles a ustedes que me ayuden a buscar también el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Fíjense que también Jesús cada vez que se sentía un poco cansado, porque siendo humano, sus pies se cansaban, ¿verdad? De tanto caminar, de andar de ciudad en ciudad, de aldea. Entonces él también disfrutaba la presencia de algunos amigos, disfrutaba poder conversar de cualquier otra cosa, y él había elegido un lugar también para descansar, un lugar donde se había apartado ya de los demás, y donde hacía un tiempo para poder recordar algunas vivencias, poder contar algunas historias. Y él llegaba a casa de un hombre llamado Lázaro, que era su amigo,
y de dos mujeres llamadas Marta y María, quienes eran también amigas de Jesús, hermanos de Lázaro. Y el versículo 38 del capítulo 10 de Lucas dice que un día Jesús siguió su camino, como siempre lo hacía, y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Versículo 39 dice que esta tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta, atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María eligió la buena parte que no le será quitada. Hay dos personajes aquí, aparte de Jesús, que es Marta y María. Marta y María habían convivido como hermanas por mucho tiempo, pero tenían dos personalidades diferentes. Al tener dos personalidades diferentes, también tenían dos perspectivas diferentes de la vida, pero también tenían dos perspectivas diferentes de Jesús. Ambos conocían a Jesús, ambas habían convivido con Jesús mucho tiempo. Y cuando Jesús llega en ese día a esa aldea y llega a la casa, Marta lo recibe, pero el versículo 39 dice que María va hacia Jesús, se sienta a los pies de Jesús con el propósito de escuchar su palabra. Ella desde antes ya había pensado qué iba a hacer cuando Jesús llegara a su casa, cuando viera a Jesús. No fue una decisión basada en ese momento por las circunstancias, sino que el corazón de María ya había estado dispuesta a servirle al Señor desde mucho antes que Jesús llegara a casa. Y cuando Jesús llega a casa es la demostración de lo que antes había sucedido en el corazón de María, y ahora la demostración es que cuando Jesús llega, María va delante de Jesús, se sienta con la oportunidad de escuchar su mensaje, su voz. ¿Saben? Por el contrario, Marta, ella estaba muy ocupada porque había muchas cosas que realizar en casa. Muy probablemente era una hora a la que iban a comer. Probablemente era una hora en la que la casa estaba un poco sucia, porque durante un día completo pues hay trastes sucios, hay ropa que lavar, hay camas que tender, hay cosas que poner en su lugar. Y cuando llegaba la noche, pues se quedaba totalmente descuidada la casa, y al amanecer tenía uno que arreglar la habitación. Y entonces Marta estaba allí arreglando, componiendo todo en su lugar, cuando de pronto mira a María y se da cuenta que María no está haciendo lo que ella pensaba que tenía que hacer en ese momento. Porque ¿quién de ustedes, hermanos, cuando llega un invitado a su casa, usted no se preocupa por atenderlo bien? ¿Cierto? Usted se preocupa que su casa por lo menos esté bien barrida, ¿verdad? Que no haya allí algo de la cual el invitado se sienta un poco incómodo, que todo esté en orden, que la casa esté bien arreglada, bien puesta, para que muy probablemente ese invitado tenga el gusto de volver a entrar en su casa. Y María estaba tan preocupada por esa situación. María estaba preocupada Marta estaba preocupada porque Marta estaba ansiosa de tener todo en su lugar. Y mira a María
María estaba sentada nada más escuchando a Jesús. Y Marta le dice a Jesús: oye Jesús, en otras palabras, Marta decía a Jesús: oye Jesús, regaña a María, porque María no me está ayudando, regáñala. Mira, yo estoy haciendo todo. Yo me esfuerzo por tener todo en orden, pero María ni siquiera levanta una mano, ¿verdad? Entonces Jesús mira con amor a Marta y le dice: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchos quehaceres, muchos deberes que tienes que hacer. Pero solo una cosa es necesaria. Y María eligió la buena parte que no le será quitada. María eligió la buena parte que no le será quitada, dijo Jesús. En ese momento estaba Jesús allí presente. Cuando Jesús está presente, paremos todo, hermanos, porque no hay otra cosa más importante que escuchar a Jesús. No hay otra cosa más importante que poder estar sentados a sus pies. El mundo se puede avanzar y puede suceder varias cosas. Hoy día vivimos en un mundo caótico, un mundo que es relativo, porque hoy puede estar más o menos, mañana puede estar más mal que menos. Y el mundo puede ir avanzando más y más en una decaída, ya sea económica, ya sea política, ya sea social, ya sea religiosa. Pero el discípulo de Cristo, el cristiano, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir mirando a Jesús, tiene que seguir sentándose a sus pies, porque todo el mundo también está ocupado, hermanos. Todos estamos ocupados ya. Si usted le pregunta a una persona: oye, ¿tienes planes para mañana? Ah, sí, ya tengo que hacer. Mira, mañana, justo a las 10 de la mañana tengo un compromiso. Si tú le preguntas durante el resto de su día, te va a decir: mira, de 10 a 11 tengo que ir a este lugar, de 11 a 12 tengo que regresar a casa, tengo que visitar a mis papás, a mi familia, a mis hermanos, y de 3 de la tarde voy a hacer otra cosa, de ahí voy a hacer otra. Ya tenemos un día agendado, tenemos un día ocupado. Nuestra oportunidad de encontrarnos con Cristo durante ese día se vuelve un poco incómodo cuando no estamos tan de manera agendada, bien organizados exactamente. Porque el buscar a Jesús a las 3 de la tarde, cuando estoy en el trabajo, buscar a Jesús a las 4 de la tarde, cuando mi mente está saturada, cuando no estoy preocupado, ansioso allí, me resulta difícil buscar a Jesús en ese momento, ¿verdad? Nuestra mayor oportunidad para comenzar a buscar a Cristo, dice la Sierva del Señor, que es durante la mañana del día. Antes de que comience el día de tus labores, buscar a Jesús es la mejor oportunidad. Y por supuesto, conforme nosotros vayamos avanzando en el conocimiento de Cristo durante el resto del día, va a ser más fácil pensar en Cristo. ¿Saben? Que Marta, la palabra del Señor no es tan precisa, no es tan clara cuando se dio esta parte. La vida de Marta se llena de situaciones trágicas como nosotros, porque Marta esperaba recibir el apoyo de Jesús, esperaba recibir que le dieran la razón, porque esperaba que escuchar las palabras de Jesús. Ah, sí es cierto, María, vete a ayudar, vete aquí conmigo, adquiere tus deberes, ya después cuando termines vienes conmigo. Ella quiso escuchar esa contestación de Jesús, pero no la hubo, porque tanto Marta y María tenían dos propósitos en ese momento. Y Marta, pues el propósito era atender todo, y María también su propósito era seguir a Jesús, estar con Jesús.
¿Saben? Nuestras vidas también representan propósitos en el presente, pero propósitos a futuro también. ¿A dónde quieres llegar con estar aquí? ¿Te has puesto a pensar, hermano, que el estar aquí hoy día sábado, 23 de noviembre, ¿qué quieres con estar aquí? ¿Qué quieres hacer con estar aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás aquí? ¿Habrá un propósito a futuro en tu relación con Cristo? ¿O solamente es un momento del presente que ya no va a avanzar hacia más adelante? En un momento en el que tú decidiste venir a casa del Señor un día, 2 días, los sábados, y de allí volvemos a una rutina como si no existiese Dios. ¿Saben? Hay otros 2 personajes que me gustaría leer con ustedes la palabra del Señor, que es el personaje de Judas. ¿Saben? Judas fue parte del grupo especial con el que Jesús se encontraba, con el que Jesús estaba. Judas, un personaje peculiar, porque el inicio del ministerio de Judas fue diferente al inicio de los demás discípulos. Jesús le permitió a Judas que estuviese dentro de los 12 discípulos. Le permitió con el favor de que Judas aprendiese a vivir una experiencia más cercana con él. Porque la vida de Judas, antes de encontrarse con Cristo, era una vida un poco diferente, un poco rutinaria también, porque él era bueno para hacer negocios, para hacer dinero, para cuidar, para administrar. Era su forma de vida, su forma de sobrevivir. Pero también eso le había llevado a tener una vida con amor hacia el dinero, con amor hacia las cosas materiales. Y cuando Jesús encuentra a Judas y le permite que sea parte del grupo, le permite con la oportunidad de que Judas pueda recapacitar sobre su situación y pueda ver en el grupo un apoyo, y a Jesús pueda ver ese apoyo para poder entonces tener una vida diferente también. Así que Jesús permite que Judas entre al grupo, pero también dentro del grupo Jesús le permite que él sea el administrador de lo que se recaude durante las visitas en las aldeas, todo lo que llegara al grupo de los 12 discípulos. Judas lo administraba. Todos esos tesoros que llegaban, Judas lo hacía, distribuía las ganancias para poder ayudar, para poder sostener. Entonces, pero el corazón de Judas se había desviado un poco más, porque el corazón de Judas, dice de todas las gentes, que el corazón de Judas dice que hacía algo para el Señor, pero él decía: hoy hice esto, creo que me toca esta parte para mí. Digamos que esta iglesia se tiene que pintar, y Judas era el encargado de la tesorería de la iglesia. Y como Judas un día venía a pintar la iglesia, él dice: pues ya hice un día completo de trabajo, me merezco mis 300 pesos. Y se agarraba esos 300 pesos a su bolsa. Eso hacía Judas. Su vida era amar las cosas materiales y de esta manera alejarse un poco del Señor. Mediante la situación en la que vivió, dice el versículo de Mateo 26, 14 al 16. Hay un desenlace de este personaje llamado Judas, en Mateo 24, 14 al 16. Dice que cuando Judas (26, 14 al 16) dice que entonces uno de los 12, Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba una ocasión para entregarlo. Es de que Judas estaba tan seguro que a quien él seguía, quien Jesús, iba a terminar como rey, porque eso creían muchas personas del Mesías, que él iba a ser un rey, que iba a tener poder, autoridad en este mundo. Y Judas estaba tan seguro que a él le iba a corresponder también una parte dentro de ese poder. Le iba a tocar una posición elevada. Así que Judas comenzó a seguir a Jesús. Y Judas siempre estaba a la disposición como para decirle: pues aquí coronar a Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, cuando se hizo ese gran milagro. Y cuando todos querían pues elevar a Jesús para hacerlo rey, el principal que tomó esa iniciativa fue Judas, porque Judas tenía en mente que la posición de Jesús iba a ser terrenal, y Judas quería formar parte de ese reino, pero él no veía nada claro. Las cosas no estaban tan seguras, porque Jesús siempre se negaba, siempre se escapaba. Y no quería que lo hicieran o que lo elevaran como rey en ese momento, porque el tiempo no había llegado para él. Así que Judas, como no veía nada claro, dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, que Judas resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Él quedaría en la expectativa, y así lo hizo. Fíjense que Judas decidió en su mente, su corazón, no unirse tan íntimamente con Cristo, porque si se relacionaba íntimamente, no podía separarse. Sin embargo, él decidió seguir a Jesús, pero allí de lejitos, cercanos, pero a la vez de lejos. Porque saben, a pesar de que Judas estaba tan cerca de Jesús, no había una intimidad con Jesús. Por si acaso, cercanía no es lo mismo que intimidad. Judas estaba cercano a Jesús todo el tiempo, pero no había una relación íntima con él. Por eso él dijo: yo no me voy a relacionar íntimamente con Cristo, porque probablemente no pueda zafarme de él, no pueda alejarme de él. Mejor lo voy a hacer de lejos, y voy a estar en la expectativa a ver qué sucede. Probablemente Jesús sí sea coronado rey aquí y me va a tocar parte, pero si no, me alejo de él, pensaba Judas. Hasta que encontramos el versículo que leímos, en cuanto Judas, como no veía nada claro, él dijo: pues bueno, creo que voy a tener que ayudar, pensó Judas. Él dijo: voy a ayudar porque no veo que algo está sucediendo. Así que Judas pensó y dijo: bueno, si lo llevo y lo entrego, muy probable Jesús se va a liberar. Se va a librar de esa situación. Y Jesús en ese momento va a declarar que Él es el Hijo de Dios. El texto de la gente dice que entonces Judas trama ese plan en su mente, y cuando él dice: al que yo besare, a ese van a atrapar, van a encadenar. Entonces Judas, cuando besa a Jesús y se retira un momento, ve cómo los soldados llegan con Jesús, y él en su mente todavía pensó y dijo: Jesús se va a librar, no creo que se lo lleve. Pero de pronto Judas observa que Jesús sí es llevado, y cuando está con Caifás, Judas dice que sigue a Jesús y lo observa, y ve cómo Caifás le pregunta a Jesús, y en la mente de Judas también vuelve a repetirse eso mismo, de que Jesús se va a librar. Es el momento en el que él demuestra que es el Hijo de Dios, pero lo seguía de cerca, pero veía que no sucedió nada de eso, y que Jesús
solamente estaba callado y no decía una palabra. Hasta que su conciencia no le permitió avanzar más y llega ante Caifás y Judas dice que las 30 monedas que había recibido las tira, porque él dijo que eso no era lo que él esperaba recibir. El pecado era un pecador, porque estaba delante de Jesús, pero Jesús no hacía más que poder ser compasivo y no responder ni una sola palabra. Pero Judas estaba tan angustiado en su conciencia que no le permitió avanzar más. Y entonces dice la Escritura, y la sierva del Señor dice que él busca un árbol, y entonces fue una soga y se ahorca. Su cuerpo no resistió, el árbol no resistió el peso de su cuerpo, cayó y los perros comenzaron a devorar su cuerpo. Entonces, de manera discreta, el resto de Judas es sepultado, pero la vida de Judas termina de esa manera. Termina así porque él había traicionado a Jesús. Únicamente, ¿saben, hermanos? La razón por la que él traiciona a Jesús es porque su relación con Cristo no había sido buena. Su relación con Cristo no había sido buena. La relación que había tenido con Cristo había sido de lejitos, sí, pero no a la vez. O sea, sí, creo en ti, pero no te entrego mi vida. Yo creo. Si tú le preguntas a cualquier otra persona de la calle y le dice, oye, ¿crees en Dios? Ah, sí. Todos creen en Dios. Todos creen en Dios. Es la misma actuación de Judas. Que Judas creía que él era el Mesías, creía que él era Jesús, pero su corazón no estaba con Jesús. Su corazón no estaba con Jesús, no estaba ahí con él. Por eso que Judas comete esta situación, esta traición, a pesar de estar cerca, estaba muy lejos de su presencia. Nosotros podemos estar cerca también, pero también estar lejos. Es una línea delgada en la que podemos descubrir nuestra propia condición. Podemos estar aquí, pero nuestra mente puede estar allá, lejos. Nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente está en otro lado. Hay un versículo que me gustaría leer con ustedes también, que es Isaías 29:13. Fíjense lo que dice el profeta Isaías, y lo repite Jesús también en Mateo. Isaías 29:13 dice así: dice pues el Señor, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está, hermanos? Está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres, dice el Señor. Este pueblo está conmigo, está aquí conmigo, pero está lejos. Su corazón está lejos, su mente está lejos de mí. Hay un personaje también en la Biblia, parte de los discípulos de Cristo, que es Juan. El libro de Juan 13:23, me gustaría que lo leyéramos. Juan 13:23. Juan se le considera Juan el discípulo amado. Juan el discípulo amado, dice el versículo 23, que uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿qué dice? Amaba, estaba recostado, ¿en dónde, hermanos? Al lado de Jesús, estaba recostado al lado de Jesús.
La pluma inspirada dice que cuando todos llegaban a casa, cuando todos llegaban con Jesús, los discípulos, cada uno venía cansado también. Y cuando cada uno de ellos llegaba, todos se iban cada quien a su lugar, a su rinconcito. Y el único que se quedaba a poder seguir escuchando a Jesús era Juan. El único que se quedaba hasta el último momento era Juan. Los demás se iban. El único que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿quién era? Juan. Juan era el que se quedaba al último y el que se quedaba al lado de Jesús. En algunas versiones dice que su cabeza estaba en el pecho de Jesús. Con ese amor, con ese cariño que Juan demostraba, con ese amor que Jesús también le retribuía a Juan, fue como su relación fue estrecha, su relación fue buena. Porque Juan no permitió que su relación solamente fuera de aquí para allá, sino que su relación fuera todo el espacio. La vida de Juan también nos llena de milagros, del poder de Cristo en transformación de su vida. Porque Juan, antes de ser encontrado por Cristo, Juan era un hombre a quien tú no podías contradecir, porque Juan ya te hacía cosas, te decía cosas. Se le considera el hijo del rayo, porque era un hombre a quien no podías molestar un poquito porque ya su corazón estaba exaltado, su forma de hablar era exaltada, pero Dios lo transformó. Dios transformó a Juan. Y durante la transición de su vida, cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos poco a poco se distribuyen, se separan, van cada quien a un lugar diferente para predicar a Cristo. Y después de que comienza a predicar, pues entonces llega la orden de poder exterminar a los cristianos. Cada uno de los discípulos muere, pero el último que queda vivo es Juan. El último que no muere por mano humana es Juan. Juan muere de manera natural por la misericordia de Dios. Muere en una isla, claro, de Patmos, pero fue el resultado también por el cual Juan escribe el libro de Apocalipsis. Porque la vida de Juan fue distinta a la vida de Judas Iscariote. Porque a pesar de que los dos convivían juntos, pero sus propósitos eran diferentes. ¿Sí? Sus propósitos eran diferentes. Hoy día estamos juntos nosotros, estamos aquí bajo el mismo techo, pero nuestros propósitos también son diferentes. ¿Sí? Nuestras perspectivas son diferentes también. La perspectiva que tiene nuestro hermano es totalmente diferente a la que tiene nuestra hermana. Son diferentes. ¿A dónde quiere llegar? Pero ¿cómo quiere llegar a ese lugar? ¿Sí? Y esta mañana yo quiero que reflexiones esa parte, en que si regresas al Señor, si estás con el Señor, ¿de qué manera tú estás con Él? ¿De qué manera tú te relacionas con Cristo? Porque si nuestra relación solamente es superficial, si solamente es aquí arriba como para que nadie diga nada, para que los hermanos no digan nada, hoy no fue a la iglesia este hermano. Si hoy día nosotros decidimos venir a la iglesia porque bueno, papá y mamá me están viendo, ¿qué van a decir si no voy? ¿O qué va a decir mi hijo si no voy? Es nuestra oportunidad de venir a casa del Señor, mis hermanos, o sea, con la oportunidad también de poder tener una vida entregada a Él. Que todos los días podamos desarrollar esa capacidad de entrega al Señor y que mediante la Escritura, como lo dice nuestro Señor, escudriñad la Escritura, tenéis la vida eterna y es una que da testimonio. La oración, orar, hermanos, es la llave de los almacenes del cielo para que las bendiciones caigan sobre nosotros. Orar es la oportunidad de poder conversar con Dios como un amigo. Por si acaso también la tercera es poder compartir a Jesús. Porque si hacemos estas tres cosas estamos vivos.
Si no, hermanos, estamos como los pececitos allí cuando sacas del agua. Estamos ahí tambaleándonos, estamos moribundos, pero queremos estar vivos, hermanos. Queremos estar vivos para la gloria del Señor. Que si hacemos estas tres cosas, tendremos una mayor cercanía con el Señor hasta que seamos amigos. ¿Saben? Hay un personaje que fue Abraham, que se le consideró amigo de Dios, porque pasaba su vida con Dios. Enoc, por ejemplo, también Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó, porque su relación estaba ligada a Él. Eran uno con el Señor también. Y si nuestra relación es uno con el Señor, crean, hermanos, que vamos a avanzar juntos hacia una eternidad con Él. Así que, como lo dijo Zacarías 1:3, la lectura bíblica que tuvimos, dice el Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si tú regresas al Señor, ten por seguro que el Señor regresa a ti y no vas a estar, hermanos, como cuando llegaste. Vas a regresar doble bendecido. El Señor es quiere para ti. Que esta mañana Dios bendiga su palabra y vamos a tener el último himno. Hermanos, vamos a ponernos de pie para entonar el himno 239.